Quiero que abra su Biblia en primera carta de Juan capítulo 2, por favor, versículo 1 y 2. Este tema le hemos puesto, de una u otra manera tenemos que reconocer que no podríamos ponerle otro nombre más que nuestro Señor Jesucristo es nuestro abogado. Tenemos un abogado maravilloso que es nuestro Señor, que pelea por nosotros. Capítulo 2, versículo 1 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, para que no peques. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el que es justo. Y Él es, escuche bien, Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Espero que esta palabra pueda ser de mucha bendición para su vida, porque vea la manera como Dios nos habla y nos dice hijitos. No nos dice hijos, no nos dice chamacos, nos dice hijitos. Y esa palabra hijitos nos enseña muchas cosas. Él sabe que se está refiriendo a algo que puede estar saliendo mal, porque Él aclara o afirma o expresa: si alguno hubiere cometido un error o un pecado, ustedes deben de saber que tienen un abogado. ¿Por qué? La semana pasada les hablé acerca de que nuestro anhelo en la tierra, en la vida, mejor dicho, es un día llegar al cielo, que ese debería ser el propósito de cada cristiano. Por eso Jesús, preocupado porque nosotros no tengamos nada que nos estorbe para un día estar con Dios, nos dice: si ustedes han cometido un pecado, un error, una falta, no carguen con ella. Ustedes tienen un abogado, y ese abogado se llama Jesucristo, en quien no hay injusticia. Jesucristo, el que es justo. Ahora veamos lo que significa abogado. Abogado significa intercesor o mediador. Intercesor o mediador significa abogado. Pero me llama la atención cuando dice el versículo 2: y Él es la propiciación. Jesús es la propiciación por nuestros pecados. Buscando lo que significa propiciación, encontré que es una acción agradable a Dios con que se le mueve a misericordia. Tú y yo no podemos hacer nada por mover la mano de Dios si no es solamente a través de la fe. Pero el único que puede mover la mano de ese Dios todopoderoso es nuestro Señor Jesucristo, porque Él fue el que pagó el precio por nuestros pecados. Es por eso que cuando, imagínense que este es el trono de Dios y nuestro Señor Jesucristo está en este lugar, es un ejemplo, ahorita está como nuestro abogado. Imagínate que Satanás viene como un acusador y dice: ¿ya viste a fulano de tal? ¿Ya viste a esta persona? Y le puede ir y mencionar el nombre de usted y de su familia y decir: ¿ya viste cómo vive? ¿Ya viste cómo se las gasta? ¿Ya viste cómo actúa? Y Jesús aboga por nosotros, intercede por nosotros, es el mediador y dice: sí, es cierto, pero yo ya pagué el precio en la cruz del Calvario. Por eso cada uno de nosotros tenemos que saber que tenemos un abogado, y ese abogado se llama Jesucristo el justo, el que pelea por nosotros, el que nos da vida y vida en abundancia. ¿Cuántos dicen amén? Si usted se da cuenta, aquí le habla a dos tipos de personas. Diga conmigo: dos tipos de personas. Le habla a creyentes y le habla a inconversos. ¿Cómo sé eso? ¿Cómo es que le habla a inconverso? ¿Quién es un inconverso? Una persona que no conoce de Dios. Una persona que puede hacer las cosas malas y no siente carga ni culpa cuando falla. A diferencia, escuche, cuando tenemos a Cristo Jesús. Yo sé que la mayoría de los que están acá, o muchos de los que están acá, le ha entregado su corazón a Cristo. ¿Cuándo tú puedes darte cuenta que verdaderamente le rendiste tu corazón a Dios? Hay una clave muy sencilla y poderosa. Te vas a dar cuenta que ya no puedes cometer los mismos errores que antes cometías con la facilidad que antes lo hacías. Ejemplo, hace muchos años atrás, cuando yo entré recién al TEC regional,
Yo me acuerdo que yo tenía en la secundaria un amigo que le decíamos el diablo, así le decíamos a él. Ya se imaginará qué tipo de persona era, ¿verdad? Entonces el diablo era mi amigo, en aquel tiempo era mi amigo, amén. Entonces cuando jugábamos, cotorreábamos, pesado, feo. Y yo me acuerdo que fui él fue a verme a la escuela porque él entró a otra universidad y yo a otra. Entonces él me fue a ver y me dijo, preguntó, ¿dónde está Gamboa? ¿Dónde está Gamboa? Entonces ya le dijeron, no, pues está en esta área. Entonces fue a verme y yo me di cuenta que ahí en la puerta había una persona que conocía y era el diablo y me decía, salte de clases. Y yo decía, ahorita ya voy a salir. Entonces, como el diablo es un tentador, logró sacarme de la clase, ¿verdad? Entonces me fui. ¿Y cómo estás? Y empezamos a platicar. Yo ya conocía de Dios. Tenía 1 mes y medio, 2 meses. Yo ya empezaba a llevar mi discipulado para ser bautizado. Pero escúcheme, me llamó la atención que fuimos a comer algo ahí en un lugarcito del TEC. Y me sorprendió que mientras platicábamos, yo quise platicar como siempre habíamos platicado. Así desastroso y todo, ¿verdad? Entonces cuando empecé a hablar con él, no faltó que él sacara muchas palabras malas y obscenas y majaderías. Y en una de ellas a mí se me salió una mala palabra. Hermanos, sentí como que los colores se me subían a la cara. Sentí como que se me había bajado la presión, porque había dicho una mala palabra y lo dije literalmente como era. No le voy a decir qué palabra porque ni me acuerdo, gracias a Dios. Pero aunque él no se dio cuenta de que me sentía mal, yo me sentí muy mal. Entonces yo me quedé así intranquilo y me di cuenta que la plática no tenía mucho sabor. Acabamos lo que teníamos que comer. Bueno, le dije, voy a entrar a la escuela y voy a entrar al salón. Y me metí al salón y me quedé con eso. Yo no sabía qué es lo que estaba pasando en mi vida. Cuando yo empecé a recibir los cursos de bautismo, gracias a Dios tuve la bendición de que a mí me diera ese curso el pastor Josué. Y usted no sabe la alegría tan grande que sentí cuando él me explicó lo que le estoy explicando. Y él dijo, la prueba más contundente que tú eres salvo, dice, es que tú no puedes fallar sin sentirte mal. Es que tú no puedes cometer un pecado sin que sientas que algo te pase. Hermano, yo estaba escuchando la enseñanza. Estaba escuchando esa enseñanza que era muy sencilla. Y yo me di cuenta que todos los demás estaban bien tranquilos, pero en mi corazón había un gozo que quería brincar, que quería gritar, que quería decir gloria a Dios. No por la grosería que había dicho, sino porque recordé lo mal que me había sentido. Y ahora escuchaba que eso era el símbolo que el Espíritu Santo había sellado mi vida y que ahora mi nombre estaba en el libro de la vida. Porque cuando Cristo viene al corazón de un hombre, ya no puedes pecar como antes. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Tal vez alguien pueda decir, pastor, estoy en problemas, porque yo sí me aviento una que otra y no siento pero ni remordimiento. Ahora, miren lo que dice la Biblia. Hijitos míos, dice, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenéis para con el Padre. Aquí le habla a la primera persona o a las primeras personas, a las personas que conocen de Dios. Porque el que no conoce de Dios no sabe ni lo que es pecado. Es más, se burla de la gente que le decimos que las cosas malas son pecado. ¿Has escuchado a gente que se burle? Uy, ahí viene el hermano, ahí viene el santo, ¿verdad? Hermano, todo es pecado. ¿Verdad que se burlan de nosotros? ¿Por qué? Porque les hablamos la verdad. Escuche que en el versículo 2 Dios le habla también a los que no conocen. Dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Dice, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Da a entender por toda la gente, aunque no conozca de Dios. Ahora, aquí en la iglesia, hoy mismo, ahorita mismo, hay 2 tipos de personas: los que conocen de Dios, los creyentes, y los simpatizantes. Pregúntale a tu vecino, ¿tú qué eres? ¿Un creyente o un simpatizante? Pregúntale, por favor. No me mire a mí, pero dile, oye, ¿eres un creyente o un simpatizante? ¿Por qué? Porque no es lo mismo ser un creyente o un simpatizante. Nada más le dije que le preguntara, no que se pusiera a platicar. Pregunte, nada más. Ahora escuche con atención lo siguiente. Los creyentes son los que están convertidos a Cristo Jesús.
y las personas simpatizantes son los que están convencidos. Hay una gran diferencia, hay un gran margen entre los que son convertidos y los que están convencidos. Yo conozco mucha gente que está convencida y dice: Dios es real. Dios es el único que me puede sacar de mi problema. Dios es el único que puede ayudarme a continuar adelante. Estoy convencido. Papá, lo que necesitas no es estar convencido, es estar convertido. ¿Sabes qué es la conversión? Ese paso en la escalera de fe que te dice: ya no quiero nada del mundo, yo lo que necesito es de Dios. Por eso tú puedes venir acá convencido de que estás en un buen lugar, convencido que estás escuchando una buena palabra, convencido de que estás en la doctrina correcta. Puedes estar convencido, pero no convertido a Cristo. Una conversión es cambiar de rumbo, es cambiar de dirección, es cambiar de vida, es cambiar de pensamiento. Y ese pensamiento y esa vida y ese rumbo lo cambiamos cuando venimos a Cristo Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Mientras vivas convencido, habrás hecho tal vez un 50% de lo que tienes que hacer, pero no estás convertido. Tú estás convencido y de repente lloras porque le fallas a Dios y dices: ¿en qué momento le estoy fallando a mi familia? Estás convencido que en el cielo hay un Dios todopoderoso que te escucha, y lo más triste, que te ve. Tú sabes que hay un Dios que está viendo todas las cosas sucias. Con respeto te digo esto: si haces cosas bajas, bajezas, cosas incorrectas, Dios lo está viendo. Estás convencido, pero no convertido. Y cuando tú no estás convertido de esa mala manera de vivir, tu vida va a seguir siendo la misma. ¿Por qué crees que el Señor Jesucristo nos dice: ¿saben qué? Vengan, aprendan a hacer el bien. Si tus pecados fueren tan sucios, tan cochinos como la grana, dice, como la nieve, van a ser emblanquecidos. Por eso Dios quiere que vengas pronto. Por eso tu familia te está: vamos al templo, te invito a la iglesia, te invito a la reunión. Tal vez hay alguien que el domingo hoy no quería venir. Dile a tu vecino: te cacharon, hermano. No le voy a preguntar cuántos no querían venir, porque tal vez alguno levante la mano y se balconee. No, no se trata de eso. Pero usted en su corazón dirá: ay, hermano, a mí me está usted hablando porque yo no quería venir. Pero si viniste, es que bueno. Un aplauso para aquellos que no querían venir, y a pesar de todo aquí están. Denles un aplauso. Tal vez hay gente que le fue a rogar: míralo, vamos al templo, vamos al templo. Den un aplauso fuerte a esa gente. ¿Cómo le decimos a las personas que hoy nos visitan, iglesia? Que Dios los bendiga y que se conviertan. Miren lo que dice Isaías capítulo 1. Todo tiene que ver con lo que estamos hablando. Isaías capítulo 1 dice de la siguiente manera. Es clara la palabra, es claro el mensaje. Isaías 1:17. Dile a tu vecino: y a resumidas cuentas, ¿qué sos? ¿Convencido o convertido? Alguno tal vez dirá: ay, ya pasó la pregunta, ya no está preguntando, pero ay, es que tengo duda, va a decir alguien, ¿verdad? Dice el 17, Isaías 1:17: aprended a hacer el bien. Qué palabra tan sencilla, ¿verdad? Qué palabra tan sencilla, pero tan importante. Escuche, Isaías dice: ¿saben? Aprendan a hacer el bien. O sea, que hacer el bien o hacer las cosas bien, uno tiene que aprender. Uno piensa que las cosas que uno logra tener en la vida, buenas, de bendición, uno las tiene solo por providencia de Dios. Y te voy a decir algo: Dios es el que puede darnos el dinero, pero tú tienes que obtener la sabiduría de Él también para poder organizarte y administrar y vivir correctamente. ¿Están aquí? Dios es el que te da una familia, el que te permite una familia, pero tienes que pedirle a Dios sabiduría para vivir en paz con esa familia. Dios es el que te provee de una casa, ¿verdad? De un hogar, si tú quieres, aunque no es lo mismo casa y hogar. Pero Dios es el que te tiene que dar la sabiduría para vivir en ese hogar y disfrutar de lo que tienes. Porque tal vez hay gente que tiene una casa, mire la casa de alguien más, o tiene un hogar, ve el hogar que no es suyo. Ahora la Biblia dice: aprende a hacer el bien. Te conviene aprender a hacer el bien. Esto tiene que ver con lo que estamos hablando, porque Jesús dice: vengan a mí, hijos, los que tienen un problema, yo les voy a ayudar, yo soy su abogado. Ahora Dios dice:
aprended a hacer el bien. Dice, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Que dice el 18, y le quiero que lo lea fuerte. Dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca, ¿qué? Dice, mire lo que dice el 19, y ahí es como que nos pone a nosotros en consideración. Dice, si quisieres, dígalo fuerte, si quisieres. Dios te dice, mira, si quieres y oyes, si de ti depende, si quieres y oyes, el versículo dice, comeréis el bien de la tierra. Y si no quisieres y fueres rebeldes, serás consumido a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. O sea que Dios te va a traer una maldición. No, tú mismo con tus malas decisiones de no querer escuchar lo que Dios dice y de no hacer lo que Él quiere, lo que va a pasar es que vas a empezar a tomar malas decisiones. ¿Sabes una cosa? ¿Sabes uno de los peligros que es cuando uno se aleja de Dios o toma las cosas de Dios a juego? Uno empieza a tomar decisiones incorrectas. Esas son las decisiones que van marcando nuestra vida. Hermano, usted sabe que la vida está llena de decisiones. A diferencia de las personas que hoy traemos un uniforme, tú decides cosas en tu vida. Por ejemplo, tú decidiste hoy qué ropa venir o con qué ropa venir. Si venir cómodo, si venir con manga larga, que ahorita yo creo que es estar un poquito arrepentido por el calor que hace. Pero tú decides qué ropa traer. Hay decisiones, y eso lo he enseñado alguna ocasión, que no van a afectar mucho tu vida. La decisión de ponerte esa ropa, esa camisa, esos zapatos, ese pantalón, ya sea de mezclilla o de vestir, no va a afectar mucho tu vida, porque bien puedes usar ese u otro y no hay ningún problema. Pero hay decisiones que si las tomas mal, van a afectarte toda tu vida. Hace un momento mi esposa me decía de una hermanita que se tuvo que ir después de la escuela dominical, antes que terminara la reunión. Y mi esposa me está compartiendo y me decía, la hermana ya no te avisó que se iba porque tuvo un problema y quería que oráramos, ¿verdad?, por esa situación. Y me dice, su hijo tiene un problema muy duro, muy difícil. ¿Y sabe por qué el problema que tiene? Por las malas decisiones que ha tomado. Entonces, yo lo escuché y lamenté en mi corazón y le dije a mi esposa, qué dura situación de este muchacho. Qué dura situación que está pasando esta familia. Y escúchame, cuando uno toma una decisión equivocada, una decisión errada, no solamente te lastimas tú, se lastima también la familia. Aunque tú digas, aunque te sientas muy hombre, algunos dicen muy macho y dicen, no, yo me amarro los pantalones y yo tomo mis decisiones. Mamá, a mí ni me tomes en cuenta, por favor, yo voy a tomar mi decisión. Aunque tú no lo quieras, hay gente atrás que esa decisión que tú tomaste le perjudica también. Por eso tú tienes que ser sabio con las decisiones que toma. Hace tiempo atrás escuché a un muchacho también, él llegaba en otro lugar donde antes ministrábamos al Señor. Me acuerdo que de esos muchachos que son difíciles de poder tratar y a veces no sabe uno cómo llegarle, y tenía tantas deudas que la mamá, diga conmigo, la mamá tuvo que vender su casa para pagar las deudas del hijo, porque ya lo estaba siguiendo la policía y lo iban a meter al fresco bote. Lo sorprendente es que la mamá, no sé si llamarlo pobrecita o cómo, vendió su casa, pagó la deuda del hijo. ¿Y usted cree que el hijo cambió de actitud? Seguía con su misma actitud. Y ahora que ve a la mamá vivir en una casita demasiado, extremadamente sencillo, todavía tiene el descaro de decir, si yo no le pedí a mi mamá que hiciera eso por mí, ella lo hizo porque ella lo quiso hacer, yo no le pedí nunca. Yo me pongo a pensar, tan valiente fuera este ingrato, Dios, entre mí. Si de repente uno ve la patrulla cerca de la casa y de repente sabes que debes en Coppel o en algún otro lugar, ya pum, pastor, no voy a ir a la iglesia porque tengo un problemita, creo que me está siguiendo la judicial, parece, ya te sientes que eres Helios Ness. Te sientes como el Chapo que te anda buscando todo el mundo, ¿verdad? Pero las decisiones marcan nuestra vida y Dios dice, aprende a hacer el bien. Dile a tu vecino, aprendamos a hacer el bien. Dice, nos va a ayudar, nos va a fortalecer, nos va a bendecir, nos va a ayudar a ser mejores personas. ¿Cuántos quieren aprender a hacer el bien? Digan amén.
Ahora, para que gocemos de sus bendiciones, para que gocemos de las bendiciones desde ahora que lo conocemos y no solamente cuando vayamos al cielo. ¿Cuántos saben que nosotros, los que conocemos de Dios y queremos vivir correctamente, y si le echamos ganas y si vivimos conforme a su voluntad, un día vamos a estar en el cielo viviendo con el Señor Todopoderoso? Ahora, ¿cuántos saben esto? Aunque uno diga, hermano, pero se me hace difícil creerlo. La Biblia lo dice. ¿Cuántos lo creen? Digan amén. Ahora, uno se pone a pensar, hermano, es que aunque yo tome decisiones malas y me vaya mal en la vida, yo sé que en el cielo tengo un hogar más allá del sol, donde no habrá más lágrimas. Sí, pero ¿sabías que la voluntad de Dios no solamente es que cuando llegues al cielo vivas bien? La voluntad de Dios es que aún estando en esta tierra empieces a gozar de la vida eterna. ¿Cómo es eso, pastor? Dios anhela que ahora que lo conoces en esta tierra también disfrutes de la bendición. Porque qué triste sería si yo te predicara, mi hermano, no te preocupes, aunque vivas mal, aunque tomes malas decisiones, aunque no tengas ni para comer, allá en el cielo vas a comer todos los manjares. Eso sería incorrecto. Dios quiere que ahora, diga conmigo, ahora. Dile a tu vecino, desde ahora, mi hermano, desde hoy, dile, desde hoy empieces a vivir como que estuvieras en el cielo. ¿Cómo? Disfrutando de las bendiciones. ¿Cómo tú vas a disfrutar de las bendiciones del cielo estando en la tierra? Viviendo bien. Viviendo bien. Mira lo que dice Corintios 6:9. Primera los Corintios 6:9. Es el texto. Mire con qué texto me evangelizó mi abuelito. Es el texto que cuando me iba a traer a la primaria, él tenía un bochito blanco. Él sabía manejar muy poquito, pero ahí le decía a mi mamá, creo yo, que me iba a ir a traer. Y ahí me iba a traer. Como en la escuela donde estudié no había una malla o una barra muy alta, desde la malla yo veía que allá estaba mi abuelito y ya me iba rápido. Entonces cuando me subí al carro me preguntaba cómo me había ido y me decía, bueno hijo, mira, desde ahorita vamos a empezar a cantar unos coritos, dice, para que cuando llegues a tu casa ya vayas tranquilo. Y me enseñaba coro, los coros que cantamos acá en la iglesia, como Yo tengo un amigo que me ama, él me los enseñaba, era como mi maestro así personal, ¿verdad? Pero también me enseñaba algunos textos. Y este texto era el que me enseñaba, pero después de cuando me di cuenta, cuando ya crecí, era un texto bien pesado el que me enseñó mi abuelito, ¿verdad? Pero yo no sé ni por qué me lo enseñaba, pero miren lo que él me decía a través de este versículo, capítulo 6, versículo 9. Y me lo aprendí, dice el 9, dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿No heredarán qué cosa, mis hermanos? Dile a tu vecino, no seas injusto, dile. Dígale, dile a alguien, no seas injusto con tu mamá, no seas injusto con tu esposa, no seas injusto en la vida. Dígale a alguna persona, dígale, no seas injusto, muñeco. Dice el versículo 9, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Dice, no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Hermanos, cuando yo ya crecí me di cuenta de ese texto, dije, qué abuelito tenía yo, ¿no? No sé si pensaba que yo iba a hacer algo de esto, de verdad, pero él ya me había hablado de esto. Ahora, ¿entendía yo lo que decía? No. O sea, no lo entendía bien, porque yo decía, a ver hijo, vamos a aprender lo que dice primero los Corintios 6:9. Empezaba, no sabéis que los injustos, repítelo, y lo repetía. Pero cuando decía, no sabéis que los injustos no heredarán, yo no sabía qué significaba eso de no sabéis que los injustos. Y luego cuando decía, ni los que se echan con varones, decía yo. Imagínate un niño de primaria. ¿Cuántos no tienen una de la primaria? 7, 8 años. A los 8 no me iba a traer. Cuando decía yo, los que se echan con varones, yo pensaba que echan con varones era un perfume que te echabas y se llamaba con varones. No sé por qué se ríe, yo no dije nada gracioso. Yo nada más digo que eso es lo que yo creía. Por eso es eso de los que se echan con varones, decía yo. No, nunca lo entendí.
Pero después, o sea, vas a qué ignorante. Sí, hermano, pero lo sorprendente es que me decía: acuérdate que ni los ladrones, ni los maldicientes, ni los borrachos, ni los estafadores heredarán el reino de los Dios. Ahora miren lo que dice el 11: y estos erais algunos. Dile a tu vecino: te descubrieron ahora sí. Te descubrieron. Estos eras que algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Esto éramos antes, pero ahora somos hijos del Rey de Reyes y Señor de los señores. Éramos ladrones, estafadores, idólatras, adúlteros, blasfemos, gente mala, pero ahora somos del Rey de Reyes y Señor de los señores. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Ahora, ¿por qué Dios dice venid luego y estemos a cuenta? Porque no quiere que dejes de heredar el reino de Dios. Porque Dios dice: hijitos míos, mire, si han pecado, tienen a un abogado, yo intercedo por ustedes, no se queden tirados, por favor. Eso es lo que está diciendo. Hermano, sería demasiado dureza de tu corazón que tú le dijeras: no, pero hoy no quiero. Como de repente se le predica a todo tipo de personas, ¿verdad? Aquí en la iglesia se le predica a jóvenes. Esta red tuvo 52 jóvenes esta semana nuevos, gracias al Señor. Las damas también tuvieron un número como de 30 y tantos, si no mal recuerdo. Y los matrimonios también, todos tuvieron gente nueva. Pero de repente uno le predica a gente que ya está muy grande de edad. Diga conmigo: viejecitas. Pero así, viejecitas, bien pasitas, lo digo con respeto. Y de repente uno le predica: mire mi abuelita, Cristo le ama. Y usted sabe que la gente de repente es muy sensible y lloraban las viejecitas. Pero es que a mí me gusta la pinturita. Ya no tiene dónde ponerse la pintura de labio, mi hermano. Y aún es que no me... Bueno, y uno decía... Y de repente de que lloraba y veía uno que ya va a aceptar a Cristo, va a aceptar a Cristo, de repente decía: hijo, lo voy a pensar. Decía: Dios mío, si hoy la van a venir a traer casi Dios, ¿para cuándo lo va a pensar? Es que uno lo piensa cuando uno, hermano, no ha vivido. Cuando uno dice: quiero vivir, quiero de la vida. Pero cuando yo no está grande, uno tiene que pensarlo, hermano, que uno ya no está muy jovencito. ¿Cuántos de los que están acá ya han probado el mundo? Digan amén. Ahora tienen miedo. No, dígame amén. Sí, ya sé que a algunos le decían Sergio el bailador, ¿verdad? ¿Cuántos de los que están aquí, hermanos, sinceramente probaron el mundo, pero así a decir: ya no quiero nada? Levánteme la mano. Algunos lo hacen con pena, está bien, con reverencia, está bien, no hay ningún problema. Pero lo que voy: ¿qué deseas de ese mundo? ¿Acaso te pagó bien? No, mi hermano, el mundo paga mal. El diablo te presenta las facturas que tú debes y te cobra con creces la vida que en una ocasión llevaste mal. Por eso es importante que tú le digas al Señor: cámbiame. ¿Sabes? Mi pastor un día contó el testimonio de un hombre muy anciano que en una de las campañas, que casi ni hace campañas el pastor José, imagínese usted tantas historias que tenía que contar mi pastor. Él dice que un día fue a cierto lugar a hacer una campaña. Esto tiene muchos años. Él dice que este hombre, grande de edad, muy grande de edad, pasó al altar, a la plataforma, oraron por él. Pero dice que él no dejaba de llorar, él no dejaba de llorar, él no dejaba de llorar y de llorar y de llorar. Tanto es así que después de la palabra, la administración, él seguía llorando en algún lugar. Y lo más triste es que se le acercó el predicador y le decía: sin duda alguna, buen hombre, usted ha sido conmovido, ha sido tocado porque Dios ha movido su corazón. Y le decía, el predicador le decía: ¿quiere usted decirme cuál fue el pecado más grande que usted ha cometido? Porque yo creo que ha de conocer o ha de tener muchos pecados en su vida y ha estado muy agradecido con Dios. Y tal vez eso es lo que está ministrando su vida. Y este hombre, como pudo, se secó las lágrimas, se tranquilizó un poquito de todo lo que estaba emocionalmente ministrado. Y dijo: el pecado más grande de mi vida, dijo él, fue haber aceptado a Cristo ahora que soy un viejo, dice.
Ahora que no tengo las fuerzas en las piernas ni en los brazos para poder caminar a otros lugares y llevar la palabra, dice. Hoy me he dado cuenta, dice, cómo desperdicié mi vida y me la acabé en sorbos grandes, dice. Y ahora que quisiera y que he escuchado lo maravilloso que es el Señor, dice, ahora me siento acabado y en la ruina y no voy a tener la oportunidad de hacer las cosas que tal vez hubiera hecho cuando joven, dice él. Para mí, dice el predicador, ese es el pecado más grande que yo he cometido. Sabes que muchas veces puedes encontrar a gente que te pueda, no sé, ofender. Algunos se van a poder burlar de ti. ¿Sabes qué es lo que yo quiero rescatar de esta enseñanza hoy? Que si Dios no es nuestro juez, ¿por qué nosotros tenemos que juzgar a la gente? Si Dios dice que Él es nuestro abogado, ¿quién es Jesucristo ahora mismo, hermanitos? No es nuestro juez. Si Él no es nuestro juez, entonces ¿por qué nosotros tenemos que juzgar a los demás? Aquí viene gente que de repente tal vez ha andado por la calle de la amargura. Esa persona tiene que sentirse bien recibida. Esa persona tiene que sentirse como en casa. No porque estemos aplaudiendo el pecado que está haciendo, sino porque tiene que saber que esta iglesia tiene el amor del Dios Todopoderoso. Y que cuando piense en sus hermanos, no tiene que decir, es que me da pena por lo que yo he hecho. Él tiene que decir, voy a ir a la iglesia porque sé que ahí voy a encontrar el amor de Dios y a un grupo de hermanos que aman tanto al Señor, que me van a recibir tal cual soy, aunque no amen mi pecado, pero me aman a mí y sé que con el amor de ellos Dios me va a restaurar en la iglesia. Ese es el verdadero evangelio. Cuando Cristo viene a nuestra vida, no tenemos que juzgar y decir, este no va a cambiar, este es un hijo del diablo. Eso no nos debe de interesar. Lo que nos debe de interesar es que Jesucristo murió en la cruz del Calvario por nosotros, por cada uno de nosotros, y Él ha venido para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. ¿Cuántos dicen amén a esto, por favor? Así que cuando usted vea entrar un pecador, que usted sepa es que este anda mal, no lo juzgues. Ve y abrázalo. ¿Sabes? No lo va a esperar. No va a esperar que te acerques a abrazarlo. No va a esperar que te acerques para decirle, te habíamos extrañado. No va a esperar que te acerques para decirle, sabes, eres una bendición, qué bueno verte. Y peor si es alguien que se alejó de Dios. Hace unos días escuché en la radio a un hermano que se llama Bienvenido de la Cruz. No sé cuántos han escuchado de este hermano. Yo lo escuché antes que existiera la radio, el Radio Impacto acá en Tuxtla, y él hablaba del agradecimiento. Él decía, hermanos, decía, ya ve cómo habla, es de República Dominicana, si no me estoy mal. Este hermano moreno y alto, ¿verdad? Muy alto. Él decía, tenemos que ser agradecidos, decía él. Él dice que cuando estaba pequeñito, muy pequeñito, tenía escasos 8 años, dice que la mamá tenía problemas de hechicería en su vida. Eso no lo contó ahí, pero lo contó en un lugar donde yo fui y él estuvo dando una conferencia. Entonces dice que este siendo un niño, dice que lloraba porque le decía, mamá dame, mamá dame, mamá dame, mamá dame de comer. Y dice que había una señora que vivía al lado de la casa donde ellos rentaban, quiero suponer, que les llevaba un plato de comida y le decía, hoy ya no vivo en el lugar donde ahora vivo, dice, pero nunca me olvidé de esa mujer que cuando veía que estábamos llorando, dice, nos aventaba, o mejor dicho, nos llevaba un plato de comida. Dice, nunca, jamás se me va a olvidar, dice. Y él decía, tenemos que ser agradecidos. Y yo quería en ese momento hablarle y nunca encontré la estación porque no agarró la estación, porque para mí él fue una inspiración en mi vida. Cuando empezábamos en Albania, nosotros sabíamos que había en la iglesia de Filadelfia, donde pastorea el pastor Tomás Aguilar, él hacía esos congresos, yo no sé si ahora los haga, ¿verdad? Pero con todo respeto lo digo, congresos donde yo llegaba, pagaba un boleto para entrar y llegaba a escuchar a Bienvenido de la Cruz. Para mí era algo extraordinario, escuchar su palabra, escuchar la enseñanza. Yo quedaba convencido de que Dios tenía una palabra para mi vida, aunque de repente yo no veía el fruto. Pero le quiero decir esto, ¿o por qué sale todo esto? ¿Cuántas veces hay gente que conoce de Dios y se aleja, falla, peca de los líderes, incluso pastores, mi hermano? Lo peor sería que ese hombre que un día te alimentó bíblicamente, que un día oró por ti, que fue un líder que te visitó, que fue un líder que te ayudó en los momentos más difíciles de tu vida, sería el colmo que tú lo vieras sentar despedazado y lejos de que tú lo bendijeras, lo ayudaras, lo abrazaras, le ayudaras para caminar en el Señor, tú lo criticaras. Porque eso no es correcto, eso sería pecado.
Imagínese que usted conoce a un pastor o a un líder que un día falla. Usted no es quien para un día avergonzarlo ni decirle: ese es el líder que falló porque era un orgulloso, porque era un engreído. A usted y a mí no nos interesa mucho eso. Lo que nos interesa es lo que a Dios le interesa: la restauración de un hombre. Porque Dios no retarda su promesa como algunos lo tienen por hecho, sino que es paciente, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el Dios que tenemos y ese es el Dios que predicamos en esta iglesia. Un Dios que no tiene amor, un Dios que es el amor, un Dios que es el Rey de Reyes y Señor de los señores, y que anhela nuestra restauración. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Quiero leerle lo que dice Primera de Pedro capítulo 4 versículos del 1 al 8. Qué lindo es el Señor, amén. Con esto vamos a ir terminando esta enseñanza que considero es importante. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 1 dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne. ¿En qué padeció Cristo? En la... Vosotros también, dice, armaos del mismo pensamiento. Ármate del mismo pensamiento, dice. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Jesucristo arrasó con la carne, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Destruyó el pecado, acabó con el pecado. Dice: bástate o baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Lo que te decía hace un momento, ya lo anduviste. Dice: andando en lascivia, en concupiscencia, embriaguez, en orgías, en disipación y abominables idolatrías, dice. Escuche lo que dice el 4. A estos, o sea, a los que viven en concupiscencias, en lascivia, en embriaguez, dice: a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Tal vez la gente con la que antes cotorreabas, como yo te decía, con el diablo, no comprendan por qué no puedes correr o caminar con ellos como antes lo hacías. ¿Se da cuenta lo que dice? En el desenfreno, dice. Vuelvo a repetir: a estos, a la gente con la que antes convivías, les parece cosa, dice, extraña. ¿Te has encontrado con gente que dice: hey, vamos a echarnos el dominguito, aunque vengamos de cruda el lunes, pero vamos, lo bailado, ¿quién nos lo quita? Y usted le dice: es que voy con mi esposa, voy a salir con mi esposa. Ah, tú, mandilón. Tú, vos te manda tu mujer y te empieza a cotorrear. Y lo que es peor, cuando te saca la verdad: ¿y a dónde vas a ir? Pues voy a ir a una iglesia. ¡Oh, qué bárbaro tú! ¿Hasta dónde has caído? ¿Hasta dónde? ¿Qué bajo has caído? Dice: para ellos es cosa extraña. O sea, ellos se extrañan de decir: es Santo Domingo y te vas a ir a meter a una iglesia. No, estás loco, estás re loco. ¿Cómo vas a ir a meterte a una iglesia? Ahora, que si para él tú te fueras a un antro, a un lugar de cotorreo, a una albercada, al río, a cotorrear, ahí sí son camaradas. Dice: a ellos les puede parecer cosa extraña que tú no puedas seguir o correr el mismo desenfreno y disolución. Y dice: y los ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Quiero terminar con esto, hermano. Dice una anécdota de un hombre que por ciertas razones de la vida no empezó a hacer las cosas bien.
Entonces lo que hizo este hombre, empezó a hacer algunas malas jugadas, a deber algunas cosas, a robarse algunas otras, pero como nunca le pasaba nada, se empezó a confiar. Digan conmigo, se empezó a confiar. Y como es natural, cuando uno empieza a caer en excesos de confianza, tienes deudas, te metes en problemas, no terminas una cosa y no terminas otra. Esta anécdota dice que este hombre llegó a tener problemas con la ley, llegó a tener problemas con las autoridades, y le llegó un citatorio a su casa y no hizo caso. Le llegó otro citatorio y tampoco hizo caso, pero ya estaba preocupado, y por ahí se enteró que la justicia lo andaba siguiendo. Entonces fue rápidamente hacia el tribunal y se encontró con alguna persona que lo conocía de la escuela. Y dice la historia o esta anécdota que cuando lo encontró, le dijo: ¿qué estás haciendo acá? Le dijo: es que vengo por un trámite, fíjate que tuve un problema así con unas personas. Esta persona que lo abordó, que era el amigo de la infancia o de la escuela, era un abogado y de los buenos en la ciudad. Y le dijo: mira, está fácil, no te preocupes, hay que hacerla así, hay que hacerla allá, solo no te atrases, porque mire esto y esto para acá y esto para allá. El hombre que debía y que tenía problemas se sintió muy confiado y dijo: qué buenazo es este mi amigo. Le dijo: mira, aquí tienes mi tarjeta para cualquier cosa. A veces pasan por alto algunas cosas, estoy para servirte. Fuimos amigos en la primaria y somos camaradas. El hombre arregló sus problemas a medias, no los terminó bien y se volvió a su vida normal, su vida común. Él decía: ahora pues tengo mi amigo que es abogado, no hay ningún problema. Los tiempos empezaron a pasar y a pasar y a transcurrir, y una vez más se volvió a abrir ese expediente. Se dio cuenta que algo estaba pasando. Un citatorio uno de esos días volvió a llegar a su casa, y lo preocupante fue de que ahora se hablaba de una suma más grande, que por el tiempo que había pasado se iba a ir almacenando, y las cosas se estaban poniendo peores. Este hombre dijo: Dios mío, ¿y ahora qué hago, verdad? Y se acordó de ese amigo que tenía y sacó su tarjeta, y ya no tenía el número exactamente, tal vez claro, y dijo: bueno, lo voy a ir a buscar donde él estaba. Lo sorprendente es que ahora entra a ese lugar, a ese tribunal, y empieza a preguntar a ese órgano de justicia, y empieza a preguntar, y nadie le daba razón. Le decía: tal vez es el hombre que está ahora en un puesto mayor. Entonces el hombre empezó a decir: si antes era el abogado, y mira lo que pudo hacer, dicen que ahora tiene un puesto más alto. Este hombre ya no va a haber problema con él. Y tuvo que entrar a un cuarto y empezó a entrar a otro y a otro y a otro, y cada vez se veía los lugares mejores, alfombrados y con mayor jerarquía, hasta que alguien le dijo: oye, ¿a quién buscas? Y le dijo el nombre. Dice: no hay problema, es el juez, es tu amigo. Dije: sí, dígale, él me conoce. Y sí, cuando llegaron le dijeron: ¿sabe? Lo busca fulano de tal, dígale que pase, es un amigo que conozco. Lo sorprendente es que este amigo estaba tan confiado, porque él decía: si antes era mi cuate nada más, ¿verdad? Y era un simple abogado, ahora que es un juez, ahora va a ser más claro. Y lo sorprendente es que cuando este hombre llega, le dice: ¿sabes? En aquel tiempo cuando tú me viste, yo era tu juez, o mejor dicho, yo era tu abogado. Ahora yo soy el que voy a dictar sentencia de las cosas que estás haciendo mal, porque ahora yo soy tu juez, le dice. Hermanos, hoy Jesucristo es nuestro abogado. La Biblia lo dice. Pero va a llegar un día que si tú te confías en exceso, ese abogado se puede convertir en tu juez. ¿Sabe que hay muchas personas que la vida la viven mal y mal y mal, y cuando mueren creen que con una misa de cuerpo presente pueden salir de ese lugar? Con todo respeto, ni las misas son bíblicas, ni el purgatorio es bíblico, ni el limbo es bíblico, ni nada de eso tiene que ver con la palabra del Señor. Hebreos 9:27 dice: de la manera que está establecido para los hombres, mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Ay, pastor, todo estaba bien, no me eche miedo. No, mi hermano, yo tengo que ser lo más claro contigo. Tenemos a un abogado, se llama Jesucristo. Hoy que tú y yo tenemos vida,
Él es nuestro abogado. Mañana puede ser demasiado tarde, porque ahora Él va a ser tu juez. ¿Cómo lo prefieres tú? ¿Como juez o como abogado? Es obvio, como abogado. Por eso te dice Jesús: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno se hubiera descuidado y hubiera pecado, abogado tenéis para con el Padre, a Jesucristo, aquel justo, al que es poderoso y a quien es el Rey de Reyes y Señor de los señores. Dele un aplauso a su Dios, por favor, en esta hora. Quiero invitarlo a que se dé pie en esta hora, por favor.